Buenos días a todos. Hoy voy a hablar sobre una leyenda muy famosa de la literatura española, Maese Pérez el organista, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer en el siglo XIX. En esta presentación voy a explicar 4 aspectos principales: la historia y los elementos literarios de la leyenda, el contexto histórico, la relación entre religión, música y ciencia, y una conclusión personal sobre el significado de esta historia. Primero vamos a hablar de la parte literaria. El narrador es el propio autor, Gustavo Adolfo Bécquer. Él explica que escuchó esta historia de otras personas en Sevilla. Por eso la narración tiene una estructura interesante. Es una historia dentro de otra historia. En el relato aparecen personajes que cuentan lo que pasó, como la demandadera del convento y otras personas del barrio. Esto crea una sensación de tradición oral, como si fuera una historia que la gente cuenta de generación en generación. Este estilo es muy típico del romanticismo, donde el misterio y las leyendas populares son muy importantes. El personaje principal es Maese Pérez. Maese Pérez es un organista anciano que toca el órgano en el convento de Santa Inés. Tiene varias características importantes. Tiene más de 70 años, es ciego desde su nacimiento, es una persona muy humilde y muy querida por todos. Tiene un talento extraordinario para la música y cada Navidad durante la misa del gallo toca el órgano de una forma tan hermosa que la gente dice que su música parece celestial. Su música emociona profundamente a todos los que escuchen. Para la gente de Sevilla, Maese Pérez no es solo un músico, es casi una figura espiritual. También hay otros personajes. Uno de ellos es su hija. También aparece el organista de San Román, que es un personaje negativo. Este organista siente envidia del talento de Maese Pérez. En general, los personajes en la leyenda no son muy complejos psicológicamente. Sin embargo, representan valores simbólicos. Por ejemplo, Maese Pérez representa la fe, la humildad, el talento verdadero, y el organista rival representa la envidia, el orgullo, la ambición. Los personajes funcionan como arquetipos para resaltar el contraste entre lo espiritual y lo mundano. Así, la historia tiene un mensaje moral porque Bécquer fusiona la tradición popular con elementos sobrenaturales. Sobre el espacio, Bécquer usaba un fondo oscuro y poderoso para contrastar la música celestial del órgano, que es brillante y ornamentada. En otras obras de Bécquer, normalmente el espacio es descrito como un fondo de luz y sonido, como una atmósfera inmaterial donde lo real y lo fantástico se confunden, reflejando el mundo interior del autor o la inmensidad de lo absoluto. Se usaba tiempo externo e interno para construir la atmósfera de misterio y el elemento sobrenatural.
La primera Nochebuena se presenta a Maese Pérez. Durante la segunda Nochebuena, aunque Maese Pérez ha muerto, su alma regresa para tocar en la misa del gallo. Esta repetición del escenario y la fecha potencia el efecto fantástico y supernatural. La acción subraya que el arte y el espíritu trascienden la muerte. Esta leyenda presenta características claras del romanticismo, como el misterio y lo sobrenatural, individualismo y la religiosidad intensa. También presenta ciertos rasgos del postromanticismo y el realismo de esa época, como la emoción interna y descripción detallada. No existe evidencia que existe el Maese Pérez como persona real. Hay un organista se llama Francisco Pérez de Valladolid, pero Maese Pérez es un personaje de ficción creado por Becker. Es una mezcla de elementos reales y ficticios. Al igual que otros conventos y iglesias, el convento de Santa Inés tenía un papel religioso y social muy importante. Era un centro de educación. Se llama la Misa de Gallo porque un gallo cantó la noche en que nació Cristo, simbolizando la luz que vence a la oscuridad y el inicio de una nueva esperanza. En esta leyenda, esta misa significa la vida espiritual que supera la muerte. El tribunal de la Inquisición todavía existía en el siglo XVIII, pero ya tenía menos poder que en la Edad Media. Hoy no existe la Inquisición como tribunal. Y la iglesia actual no tiene tribunales de ese tipo y el Estado español es aconfesional. Sobre la relación entre ciencia y religión hay diferentes opiniones. Algunos piensan que la religión y la ciencia son incompatibles, porque la ciencia busca respuestas mediante métodos científicos, mientras que la religión no tiene una metodología científica. Por ejemplo, la teoría de evolución choca con las interpretaciones literales religiosas y algunos científicos sostienen que solo lo material existe, excluyendo explicaciones espirituales. Por otro lado, algunos piensan que ambos explican el mismo mundo, pero desde diferentes perspectivas. Y muchos científicos como Copérnico, Newton, Faraday o Maxwell eran cristianos. Se argumenta que la verdad es única y por tanto la ciencia es una herramienta para entender la naturaleza creada. Como explicó Albert Einstein, la ciencia sin religión es coja, la religión sin ciencia es ciega, que sugiere una dependencia mutua. El modelo de no superposición puede explicar la dependencia mutual.
entre ciencia y religión. Son disciplinas que pueden coex- coexistir. Sobre, um, sobre la pregunta si existe algo después de la muerte, voy a explicar dos diferentes opiniones. Primero, los antropólogos y psicólogos han confirmado que el cuerpo es claramente diferente de la mente o el alma, que se considera la fuente de la conciencia, la personalidad y las emociones. Así que una persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Además, la teoría dualismo de Platón y Descartes suponen que cuerpo y alma son dos partes inseparadas de una persona. Hoy en día el dualismo es de mente y cerebro en lugar de un cuerpo y alma. También hay argumentos subjetivos a favor de la existencia alma después de la muerte. Por ejemplo, la idea de justicia eterna responde al deseo humano de equilibrio moral y la creencia en el alma da sentido y consuelo a la vida. Otro argumento subjetivo es que las religiones abrahámicas comparten una base común, entendiendo el alma como una entidad de origen divino, inmaterial, creada por Dios. En segundo lugar, desde una perspectiva científica, no existe prueba sólida de la existencia del alma. Por ejemplo, el experimento de los 21 gramos busca medir el peso del alma al morir, pero no produjeron resultados fiables o replicables. Desde una perspectiva neurocientífica moderna, lo que se atribuye al alma, sentimientos, conciencia, memoria, es el resultado de la actividad cerebral. Desde el punto de creencia popular, la gente prefiere aceptar la muerte como final definitivo y natural y pensar que no hay nada después este pensamiento puede motivar a vivir con más intensidad el presente. Y según filosofías modernas, aceptar nuestra finitud permite aprovechar al máximo la vida. Por lo tanto, no hay una respuesta definitiva y es una cuestión abierta entre ciencia, filosofía y religión. Por último, en la leyenda, la música es un puente entre el mundo material y el espiritual. En este sentido, la música puede unir ciencia y espiritualidad. Para terminar, Maese Pérez, el organista, no es solo una historia sobre un músico, sino una reflexión sobre la inmortalidad del arte y del espíritu. Además, nos invita a preguntarnos si existe algo más allá de la muerte y si la música puede ser una forma de trascendencia. Y como en la leyenda,
Quizás la música sea esa voz invisible que nos recuerda que el ser humano siempre busca algo más allá de lo material. Y muchas gracias.